Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 20 de marzo del 2025. Recuerden que este es un podcast para quienes buscan informarse de forma calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad. No busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino ayudar a entender lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, comparte nuestros contenidos y ayúdanos a llegar a más gente. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy, jueves 20 de marzo, en menos de un minuto. Primero, la Junta de Portavoces del Congreso aprobó que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se presente hoy ante el Pleno, un día antes del debate de las mociones de censura en su contra, al menos las tres primeras. Segundo, la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para Luis Nava y 21 años para Enrique Cornejo, ambos vinculados al segundo gobierno de Alan García en el marco del caso Lava Jato, en conexión con el caso del tren eléctrico. Tercero, el Congreso aprobó en primera votación la implementación progresiva del voto digital en el Perú. Cuarto, la renuncia del presidente de Perú Petro a solicitud del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, está generando bastante preocupación en el sector petrolero. Y quinto, Israel lanzó una nueva ofensiva terrestre en Gaza luego de reanudar ataques aéreos, marcando así pues el final del cese al fuego en la región. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Primera, la Junta de Portavoces del Congreso aprobó, como les decía, que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se presente hoy ante el Pleno, un día antes del debate de las tres primeras mociones de censura en su contra. Esto se produjo luego de que el todavía ministro le enviase un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salguana, este martes, solicitando aparecer ante el Parlamento antes del debate y la votación de las censuras en su contra. La Junta de Portavoces aceptó por mayoría su pedido y Santibáñez se presentará desde las 10 de la mañana ante el Pleno para sustentar y defender pues, su gestión. Según Martín Calderón del Comercio, los voceros de Alianza para el Progreso, Perú Libre y Fuerza Popular se pronunciaron a favor de darle a Santibáñez esa posibilidad, mientras que los voceros de las bancadas de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Democrático Popular se mostraron más bien en contra. Esta concesión que varias bancadas le han dado a Santibáñez ha propiciado la especulación de que en el fondo, y más allá de la indignación mostrada en sus comunicados tras la muerte del cantante de Armonía 10, Paul Flores, pues podrían estar preparando una forma de salvarlo. Según cálculos del periodista Martín Hidalgo del Comercio, 67 congresistas han firmado las 4 mociones de censura presentadas y se necesitan 66 votos para aprobar la censura en contra de Santibáñez. Entonces, aunque el número de mociones sea abultado, 4 ya en total, los votos asegurados no son tantos como se podría pensar. Lo que podría ocurrir mañana, cosa que no es inusual en el Congreso, es que súbitamente haya muchas ausencias en el hemiciclo de congresistas que quieren salvar a Santibáñez, pero no quieren aparecer en cámaras votando a su favor. Otra cosa que han utilizado algunos congresistas como Jorge Montoya para defenderlo circunstancialmente es el hecho de que esta semana hubo un segundo allanamiento en la vivienda de Santibáñez y esto le sirve de argumento para decir que son, entre comillas, los caviares que supuestamente controlan la fiscalía los que están complotando para tirarse abajo a este ministro. Desde el propio gobierno han salido también, como era previsible, a defender a Santibáñez. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha dicho que no hay razones para censurarlo y el premier Gustavo Adriancén ha señalado que luego de que se presente hoy en el Congreso, entre comillas, se disipará la intención de censurarlo. Adriancén, dicho sea de paso, también ha mencionado estar sorprendido de que se haya presentado una moción de interpelación en su contra sin que nadie lo haya llamado antes. ¿Será que Adriancén piensa que el Congreso tiene que pedirle permiso antes de interpelarlo? En fin, otro incidente de ayer que se ha viralizado en las redes sociales es el momento en el que Santibáñez se retira de un evento en Lurín y hay como una pequeña loma llena de gente que le estaba gritando, incluso tirando piedras, cosa que por supuesto yo siempre condeno. Pero en el colmo de la soberbia y la irresponsabilidad, lo que hace Santibáñez es lanzarles un beso volado de forma cachacienta antes de subirse al auto. A veces quisiera darme ciertas licencias para utilizar en este podcast calificativos un poco más severos de los que suelo utilizar para referirme a ciertas conductas
deplorables como esta, pero las actitudes de Santibáñez hablan por sí solas. Solo da que pensar la sensación de poder que debe tener para burlarse así de los ciudadanos que legítimamente están cuestionando su gestión. Dicho sea de paso, ha habido mucho movimiento en redes también, en las cuentas del Ministerio del Interior para tratar de mostrar supuestos logros de la gestión de Santibáñez antes de que se discutan sus mociones de censura. Han salido a decir, por ejemplo, que en las últimas 24 horas se ha detenido más de 1000 delincuentes y que se ha desarticulado a 44 bandas criminales. Es creíble que en un solo día se haya desarticulado no a 4, sino a 44 bandas criminales, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Segunda noticia, el Ministerio Público ha solicitado 30 años de prisión para Luis José Nava-Guibert, ex secretario general de la presidencia de Alan García Pérez, la segunda, y 21 años de prisión para Enrique Cornejo Ramírez, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, también del segundo gobierno de Alan García, todo esto por el caso del tren eléctrico. El requerimiento del fiscal provincial José Domingo Pérez del equipo especial Lavajato incluye además a otros 10 acusados por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado. Comprende además a 2 personas jurídicas que, según la Fiscalía, habrían sido instrumentalizadas para el delito de lavado de activos. De acuerdo con la acusación del equipo especial Lavajato, los hechos de colusión agravada están referidos a los tramos 1, es decir, a Villa El Salvador Grau, y 2, es decir, Grau San Juan del Lurigancho, del proyecto Tren Eléctrico realizados en el segundo gobierno de Alan García entre 2009 y 2011. El delito de lavado de activos, por su parte, se encuentra vinculado a dinero proveniente de la conocida División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para los codinomes, los apodos con los que los operadores de la empresa brasileña se referían a sus contactos o beneficiarios en el Perú, Bandido y Chalán, que son los que se asocian con estas 2 personas que les he mencionado. Según la Fiscalía, de ese dinero, más de $1 millón tenía como destinatario el entonces presidente García Pérez. También dentro del delito de lavado de activos se incluye una presunta contratación ficticia con la empresa Odebrecht en el Perú. Tercera noticia, veo que el Congreso ha aprobado en primera votación, es decir, falta todavía una segunda, la incorporación progresiva del voto digital, empezando en las elecciones generales que están por ser convocadas. Es bueno que en el Perú se apruebe el voto digital, pues yo no daría una respuesta categórica, sino que diría que tiene pros y contras. Ciertamente el uso de la tecnología puede automatizar partes del proceso electoral y hacer que el escrutinio sea más rápido y sencillo y probablemente menos costoso. Pero el riesgo que algunos pondrían en relieve es la posibilidad de que haya algún tipo de manipulación del sistema informático que favorezca o pueda favorecer a algún candidato en particular. Es decir, que se hackee el sistema, por decirlo de alguna manera, para ponerlo al servicio de alguien. En la forma tradicional en la que llevamos a cabo las elecciones, hay varios mecanismos pensados en garantizar la integridad de los resultados. Por ejemplo, están los miembros de mesa, elegidos aleatoriamente, que deben supervisar el voto y el conteo final. Están los personeros de los partidos, las organizaciones que hacen observación electoral, el personal de la OMPE que supervisa y las encuestas de boca de urna y los conteos rápidos que permiten contrastar los resultados oficiales. Ninguno de estos mecanismos individualmente o colectivamente excluyen por completo la posibilidad o el riesgo de que alguien intente manipular el resultado en alguna mesa, por ejemplo. Si todos los miembros de mesa están coludidos o si no hay personeros que supervisen su trabajo, de manera que ese riesgo nunca va a ser cero, pero se va reduciendo cuando operan todos estos mecanismos en conjunto. Ahora, si pasamos a un esquema de voto digital, lo que vamos a necesitar es la certeza de que lo que sea que ocurra dentro de las máquinas o por operación del software que utilizan, no pueda manipular el resultado electoral, sino que sea un fiel reflejo de la voluntad ciudadana. El proyecto que acaba de aprobar el Congreso en primera votación contempla que se hagan auditorías del software antes y después de la elección, pero el riesgo aquí tampoco es cero. Ahora, considerando estos pros y contras, algunos dirán que un aspecto positivo del voto digital es que va a facilitar el voto de los peruanos en el extranjero, donde suele haber bastante ausentismo. Así lo ha defendido, por ejemplo, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. El congresista de Avanza País, José Williams, a su turno, ha defendido el voto digital para el caso de las Fuerzas Armadas y Policiales, que por trabajo están lejos de los lugares donde les toca votar. Entonces, más allá de los aspectos de integridad del voto que les mencioné al inicio, si el voto digital logra aumentar la participación de determinados bolsones de votantes, como los de peruanos en el exterior, eso puede ser muy relevante para partidos que creen que se van a ver favorecidos por las preferencias de esos votantes. Sin duda, aquí entran a tallar
también consideraciones de este último tipo. Cuarta noticia. La preocupación ha invadido al sector petrolero en el Perú debido a que la renuncia debido a la renuncia del presidente de Perú Petro, José Mantilla, y que ha generado pues el temor de que el gobierno esté tratando de entregar nuevamente dos lotes petroleros en Talara a Petroperú, a la empresa estatal, sin verificar que esta sea la empresa más idónea. Empecemos por recordar que la función de Perú Petro es promover la inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Durante el gobierno de Pedro Castillo y gran parte del de Dina Boluarte, sin embargo, Perú Petro abandonó ese objetivo y se dedicó a otorgarle nuevos lotes y encargos a Petroperú, pese a su pésima situación financiera y operativa, incluyendo los lotes 1 y 4. Esta tendencia pareció que terminaría cuando el ex ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ordenó que estos lotes en Talara no siguieran en manos de Petroperú, sino que se realizara un concurso público para elegir a la empresa que ofreciera mejores condiciones para explotarlos. La empresa seleccionada fue Ponderosa Energy y pese a que aún no culminaba la última fase del proceso en la que Perú Petro debe verificar que sea idónea antes de firmar el contrato de explotación, el nuevo ministro Jorge Luis Montero expresó públicamente su disconformidad con el resultado, según el diario El Comercio. Finalmente, este martes, José Mantilla Castillo anunció que renunciaba a Perú Petro a solicitud del propio ministro Montero. Comex Perú ha opinado textualmente que la renuncia forzada de Mantilla, tras solo 6 meses en el cargo, abro comillas, es una clara muestra de injerencia política de parte del gobierno que atenta contra la institucionalidad del país y socava la seguridad jurídica que tanto necesita el sector energético y el Perú para captar inversiones que generen crecimiento y desarrollo, cierro comillas. Por su parte, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ha defendido los resultados del proceso conducido por Perú Petro en favor de Ponderosa Energy y resaltó la importancia de defender la institucionalidad de esa entidad. Más enérgica ha sido María Julia Aybar, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien demandó que el ministro de Energía, Jorge Montero, y el ministro de Economía, José Salardi, expliquen los motivos detrás de la salida de Mantilla de Perú Petro y consideró que anular el proceso para entregar directamente estos lotes a Petroperú sería una pésima señal para las empresas que desean invertir en exploración y explotación petrolera en el Perú, con lo cual, dicho sea de paso, yo coincido. Quinta noticia. Israel lanzó una nueva ofensiva terrestre en Gaza luego de reanudar ataques aéreos, marcando así el final del cese al fuego que se había alcanzado, digamos, en la región. La incursión de las fuerzas de defensa de Israel se produjo en el centro y sur de la franja, alcanzando posiciones que no había ocupado desde hace 2 meses, cuando comenzó la frágil tregua. Esta ofensiva se realizó un día después de que los israelíes reiniciaran sus bombardeos aéreos en Gaza, que causaron más de 400 muertes el martes y al menos 20 muertes el miércoles, según el Ministerio de Salud de Gaza, que es una entidad asociada a Hamas. La ONU, por su parte, denunció que uno de sus trabajadores murió y otros 4 resultaron heridos de gravedad como consecuencia de un bombardeo israelí contra un edificio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS por sus siglas en inglés, en Gaza. El ejército israelí negó que este edificio estuviera entre los lugares contra los que apuntó. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló el martes que han reanudado los ataques sobre la franja con toda su fuerza y acusó a Hamas de rechazar las propuestas de su país en las negociaciones del alto al fuego. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se dirigió a los gazatíes y les dijo que esta es la última advertencia y que el ejército que los empezará a desplazar de nuevo por la fuerza de las zonas de combate. Además agregó que si no se libera a todos los rehenes israelíes y no se expulsa a Hamas, Israel actuará con una fuerza nunca antes vista. La primera fase del acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas expiró el 1 de marzo y desde entonces ambas partes no han podido ponerse de acuerdo sobre los pasos siguientes. Estados Unidos ha propuesto extender la primera fase por 50 días y que ambos países sigan intercambiando, o ambos actores sigan intercambiando rehenes, por un lado israelíes, a cambio de prisioneros palestinos. El grupo armado palestino, Hamas, busca la implementación de la segunda parte del acuerdo durante el cual se establecería un cese al fuego permanente. Las fuerzas israelíes se retirarían por completo de la franja y se intercambiaría el resto de rehenes israelíes por más prisioneros palestinos. No obstante, ninguna de las partes ha podido ponerse de acuerdo para la implementación de esa fase. Según analistas consultados por la BBC, Netanyahu se vería en problemas en caso de aceptar la segunda
etapa del acuerdo, ya que una retirada total de Gaza sería rechazada por sus aliados de ultraderecha, con los que forma el gobierno en el Parlamento israelí, así que esto podría desestabilizar su mandato, mientras que estos mismos especialistas señalan que en el caso de Hamas, el intercambio de todos los rehenes israelíes sin haber asegurado el fin de la guerra los dejaría en una situación vulnerable o más vulnerable de la que están ahora. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy quisiera aprovechar el espacio de la reflexión del día para compartirles un comentario personal. He visto en las últimas horas varios comentarios de congresistas que de una u otra manera han salido a defender la permanencia de Juan José Santibáñez en el cargo de ministro del Interior. El congresista Montoya ha exclamado en su cuenta de X, en mayúsculas, abro comillas, abran los ojos, colegas, no sean instrumentos de la desestabilización nacional, cierro comillas. Según Montoya, el que la Fiscalía haya realizado un segundo allanamiento de la vivienda de Santibáñez esta semana, abro comillas, es una clara señal de una estrategia orquestada para desestabilizar al gobierno, cierro comillas. Montoya cree o dice creer que hay un complot, entre comillas, de los caviares para tirarse abajo a Santibáñez, para luego tirarse abajo a Dina Boluarte y que se imponga como nuevo presidente a un, entre comillas, Sagasti 2.0. Esta hipótesis, hay que decir, no tiene ni pies ni cabeza si uno considera que el Congreso, que es el que tendría que poner ese Sagasti 2.0, está hoy controlado por bancadas que más bien han venido sosteniendo al gobierno de Dina Boluarte y que si se llegara a un escenario en el que hubiera que reemplazarla por alguien, ciertamente no escogerían a alguien de perfil de Francisco Sagasti. Dicho de otro modo, Montoya está elucubrando aquí una teoría conspirativa, no sé si por ingenuidad o por paranoia, que no es verosímil, o quizá solo le interesa, quién sabe por qué razón, defender a Santibáñez. Luego he visto que el congresista José Cueto, también de la bancada de Honor y Democracia, ha dicho respecto del asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, que, abro comillas, lo han convertido a este señor en una especie de Inti O'Brien, cierro comillas, refiriéndose pues a los dos jóvenes que murieron a causa de la represión policial en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. Es decir, está afirmando que no es genuina la indignación de la gente respecto de este asesinato, sino que es una respuesta calculada, porque lo que se quiere supuestamente es aprovechar la muerte de Paul Flores para favorecer los intereses de aquellos actores políticos contra los cuales Cueto piensa que está luchando. Él conecta todo esto con la marcha convocada para este viernes, como si esta no reflejase una indignación real, sino que fuese una protesta fingida para buscar la caída del régimen. Añade Cueto que acá hay una maquinaria que viene de afuera, que está trabajando para generar una anarquía de tal magnitud que después puedan retomar el poder y el control de lo que han perdido en este corto plazo. Eso es lo que ha señalado. En fin, que Cueto desprecia así el dolor y la indignación de muchísimos ciudadanos por la muerte de Paul Flores es pasmoso. Si vamos camino a la anarquía en el Perú, no es por quienes protestan contra el status quo, sino que ese status quo de completo descontrol de la criminalidad es precisamente lo que nos está llevando a la anarquía. Que por una cuestión de conveniencias políticas o de paranoia, una persona que estaba en las Fuerzas Armadas como Cueto no pueda reconocer eso es francamente delirante. Y finalmente está el comentario que ha hecho el congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante, en el sentido de que la seguridad ciudadana no es algo que debamos exigirle exclusivamente al Estado, sino que, abro comillas, debemos proveerla nosotros mismos, cierro comillas. Que ya en el pasado hemos vivido épocas en las que la extorsión era cuestión de todos los días y que, entre comillas, aprendimos a lidiar individualmente con eso. Este es un argumento francamente insólito para restarle responsabilidad al Estado de su función primigenia y principal, que es garantizar la seguridad. Es obvio que todos los ciudadanos podemos colaborar de alguna medida con esa función, pero es una responsabilidad y un rol completamente residual y complementario el que podemos tener los ciudadanos. Es absurdo pensar que los ciudadanos vamos a reemplazar o a desplazar al Estado en la gestión de la seguridad ciudadana. Si hay quienes pagan por seguridad privada, por ejemplo, poniendo guachimanes en las calles, es porque el Estado no está haciendo aquello para lo cual recauda impuestos primordialmente. Es absurdo entonces que estemos queriendo explicar la crisis de la inseguridad ciudadana, dando a entender que el problema está en lo que no están haciendo los ciudadanos para desviar la atención de lo que no está haciendo el Estado. Todos estos comentarios que he analizado en esta reflexión, a mi juicio, no tienen ni pies ni cabeza. Ciertamente no son razón suficiente para defender la gestión de Santibáñez, por más que se estén utilizando como excusas para mantenerlo en el cargo. Si Montoya, Cueto, Bustamante o quien fuera quieren poner el pecho por Santibáñez, pues tendrían que encontrar mejores argumentos que estos.
Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy y como siempre un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Que estén todos muy bien, que tengan un gran día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.